Muy bien, vamos por favor a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20. Versículo 15, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice, es uno de los versículos más pequeños de toda la Biblia. Dice, no, ¿qué? No hurtarás. Si alguna vez alguien te dice, ¿te sabes algún versículo de la Biblia y no sabes ninguno? Dile, sí me sé uno, no hurtarás. No tiene pierde, hermano. No hurtarás. Y sabes, hermano, los 10 mandamientos los hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a estudiar el 8º mandamiento. Nos faltan solamente el de hoy y 2 más. Las próximas 2 semanas terminamos esos 2 últimos mandamientos. Y estamos el día de hoy en el mandamiento número 8, no hurtarás o no robarás. Y cada uno de los mandamientos que hemos estado estudiando nos damos cuenta que tienen un principio bíblico, un principio de vida, de bendición de Dios. En ningún momento Dios está tratando de controlar la vida de una persona a través de sus mandamientos. Aquella persona que cree que los mandamientos de Dios son restricciones de un Dios controlador, no conoce al Dios que tú y yo adoramos. El Dios al que tú y yo adoramos y en el que tú y yo creemos es un Padre de amor y de misericordia que perdona multitud de errores y que da una instrucción a sus hijos para que puedan vivir una vida en libertad. El Señor Jesucristo ganó en la cruz esa vida en libertad, pagando por nuestros errores, por nuestro pasado. Y cuando se acercan conmigo, yo quiero decirle que en muchas ocasiones, hermano, cuando se acercan ustedes y me platican sus testimonios, me platican lo que están pasando, yo quiero decirles que muchas veces ustedes son los que me predican a mí, hermanos. Ayer llegó un varón que está saliendo apenas del mundo y está en una convicción por Cristo tan impresionante, una convicción por Cristo. Está luchando con todo su ser por agarrarse de la palabra de Dios y hacer lo que la Biblia dice, y cosechó por muchos años la maldad que hizo, y tiene una familia destrozada, pero él está ahora con un cambio tan impresionante. Ese varón nació de nuevo, y ayer le decía yo, sabes una cosa, yo sé que tu familia va a ser restaurada, porque tú eres otra persona. La persona que destruyó esa familia ya murió y tú resucitaste en el nombre del Señor Jesucristo, y ahora tú eres un varón que va a reconstruir esas ruinas en el nombre del Señor Jesús. Y hay una bendición en Cristo Jesús. No es una restricción, no es una vida difícil, es la vida de pecado, hermano. El Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo difícil es vivir en el mundo, hermano. Lo difícil es vivir esas vidas de promiscuidad. Lo difícil es vivir esas vidas de alcoholismo. Son unas vidas desastrosas, dolorosas, llenas de vergüenzas, llenas de heridas. Eso es lo difícil. Vivir en Cristo es una bendición tremenda. Es una bendición tremenda. Y cada uno de estos versículos que hemos leído como mandamientos tienen un principio de Dios para mantenernos en esa vida hermosa que Jesucristo ganó para nosotros. Jesucristo la ganó y nos la dio por gracia. Gracia es lo mismo que gratis. Tú y yo no hicimos nada, no pagamos nada por esa cruz del Calvario, donde nosotros fuimos restaurados y curados. No hicimos nada, solamente recibimos el regalo de Dios por fe. Pero una vez esa vida nueva, ese nuevo nacimiento, Dios te dice, lo tienes que cuidar, y yo te voy a dar unos mandamientos, yo te voy a dar una dirección para que mantengas y retengas esa bendición y esa comunión conmigo. Y esos son los mandamientos de la palabra de Dios. Cada uno de ellos tiene un principio. Hemos estado viendo ese principio que nos sirve para tomar decisiones en nuestras vidas.
Y uno de esos principios, el que vamos a ver el día de hoy en el mandamiento no hurtarás o no robarás, es el principio, por supuesto, de la honestidad. Honestidad. Pero a un poquito, si ahondamos más, no solamente nos vamos a quedar en ese nivel, sino queremos llegar a algo más profundo, y es el esfuerzo y la provisión de Dios. Honestidad, esfuerzo y provisión de Dios. Honestidad, esfuerzo y provisión de Dios. Y sabes, hermano, hablar de no robar en una iglesia cristiana, como que pensaría uno que no tiene sentido. Podríamos nosotros decir, bueno, probablemente honra a tu padre y a tu madre sería un muy buen tema, pero no robarás. Yo creo que podríamos pensar todos, no, pues ya la gran mayoría de las personas ya debemos de estar habiendo superado ese nivel de cristianismo, ¿verdad? Y ya no tomar lo que no es nuestro. Pero sin embargo, hermano, vamos a ver y vamos a entender que como cristianos en algún momento también podemos estar participando de algún tipo de robo. Y para explicarte este principio bíblico de honradez y también, por supuesto, de esfuerzo y provisión de Dios, te voy a platicar algo que leí hace mucho tiempo y que impactó mi vida. Cuando me estaba yo preparando como pastor, leí un libro que venía un ejemplo de un varón de Dios. Este varón de Dios, y junto con su esposa, Dios les puso en el corazón una tremenda convicción de que tenían que hacer un ministerio de un orfanato. Y entonces empezó a fluir la bendición de Dios. Les regalaron una casa muy grande para hacer ese orfanato y empezaron a llegar cantidades de jovencitos, de varones, ¿sí? De todas las edades, desde adolescentes hasta bebés, y se hizo algo sumamente profesional, se hizo algo sumamente bueno. Pero él estaba ahí y les predicaba todos los días y les hablaba, los mandaban a la escuela, veía que hicieran sus tareas. Más que el organizar un orfanato, él casi los adoptó como hijos. Y así los veía y así los tenía. Y entonces ese era un trabajo sumamente arduo. Ese señor estaba trabajando en ese orfanato todo el día, y te puedo decir, toda la noche se enfermaba un niño y ahí estaba al lado de la cama del niño. Era un verdadero corazón de pastor, un hombre trabajador que Dios le puso una misión en esta vida y que la estaba cumpliendo. Era una misión que Dios le había puesto en esta vida y él la estaba cumpliendo. Y empezó a llegar la bendición de Dios y muchas personas se comprometieron a mandarles recursos, y él lo tenía ya todo perfectamente calculado, dónde llegaba el cheque del recurso y dónde hacía él las compras y tenía todo en un estándar, tenía todo en una y en una ocasión, en uno de los meses, no llegó el cheque el día que debía llegar. Él tenía provisión, pero habló por teléfono y les dijo, oiga, ¿sabe qué? No llegó el cheque. Y la persona le dijo, no, yo lo mandé en tiempo y forma en el correo. Créame que el cheque tiene que estar ahí, se mandó el día que se tenía que mandar. Bueno, le preguntó al cartero, dijo, aquí no hay ninguna carta que venga a su nombre, no hay ninguna. Empezó él entonces a preocuparse un poco y se empezó a acabar lo que estaba en la alacena. Sí, le decía al cartero, oiga, por favor, busque ahí en los correos a ver si está por ahí el cheque, y el cheque no aparecía. Llegó una noche donde a la hora de la comida se terminó lo último. Los jovencitos estaban haciendo tareas, los jovencitos estaban pues despreocupados totalmente, y ellos sabían que en la noche iban a bajar y ahí iba a estar ahí la cena. Y este varón de Dios tremendo, trabajador impresionante, se metió a la alacena y cerró la puerta y le dijo, Señor, no hay absolutamente nada, pero yo no confío con mis ojos, yo confío en tus promesas, y tú eres mi proveedor, Dios. Tú eres mi proveedor, y yo confío que estos niños hoy van a cenar en el nombre de Jesús. Y aunque yo no vea en esta alacena qué les voy a dar, yo confío que esa mesa va a estar llena en el nombre de Jesús. Y dice que recibió él ahí una convicción del Espíritu Santo y le dijo que se sienten y que den gracias por los alimentos. De lo demás me encargo yo. Y entonces, obediente pastor, llegó y le dijo a los muchachos, bajen por favor, siéntense a la mesa, todos hambrientos. Imagínate, puro joven varón, puro adolescente, hermano, comen como pelones de hospicio. Si usted tiene un adolescente en su casa, sabe de lo que estamos hablando, hermano. Pareciera que
que están huecos, no hay forma de llenarlos, hermano. Y se sientan y le dice al mayorcito de ellos: haz la oración, por favor, haz la oración. Y hace la oración. ¿Sabes? En esos momentos pudiera uno pensar, ya todas las tiendas cerradas, pudiera uno pensar, bueno, que ese señor fuera y se metiera a una tienda y sacara cosas y se robara cosas con un buen fin, que era darle de comer a unos huérfanos, ¿sería algo malo? ¿Sería algo malo? Y vi unas cabezas que dijeron que no, vi otros que dicen que sí. ¿Sabes? Si ese señor hubiera ido a sacar algo de una tienda robándolo, era totalmente desconfiar de la provisión de Dios. Cuando un cristiano roba, está desconfiando de que su Dios le puede proveer por métodos lícitos o correctos. Cuando un cristiano roba, está desconfiando de la provisión de su Padre Celestial. Y este varón no era así. Y entonces se sentaron, se paró el más mayor de los huérfanos, hizo la oración. Y esto está escrito en un libro que después de pasar ese capítulo no puedes dejar de llorar, hermano. Y estando diciendo amén, el muchacho toma su lugar y tocan a la puerta. Y sale el pastor, abre la puerta y estaba un señor. Sí, esto fue a principios del siglo. Y le dice: mire, quiero decirle que yo me dedico a la leche y tengo vacas lecheras y veo que usted tiene aquí un orfanato. Fíjese que se rompió la llanta de mi carreta justo enfrente de la puerta, y en lo que voy a arreglarla, esta leche se va a echar a perder, y en lugar de que se eche a perder, yo quisiera regalárselas a ustedes. Hermano, tomaron leche como becerros los hermanos, hasta que se saciaron. ¿Sí? Llegó la provisión de Dios. Y al día siguiente, en el buzón estaba el cheque de los recursos. ¿De acuerdo? ¿Sabes una cosa? No desconfíes jamás de la provisión de Dios. No caigas en la acechanza de Satanás de decir: Dios ya te dejó, así que hazlo tú y róbate algo. Eso es un gravísimo error. Dios jamás llega tarde, hermano. Dios jamás llega tarde. Cuando un varón, una mujer cristianos, estoy hablando de cristianos, roban, es porque están desconfiando de Dios, de la provisión de Dios. O también puede suceder como le sucedió a Adán y a Eva, cuando ellos les dijo Dios: mira, de todos esos árboles tú puedes tomar, menos de ese es mío. Todos los demás los puedes tomar. ¿Cuál crees que fueron a agarrar? El de Dios. Sí, el de Dios. El que les dijeron que no. ¿Por qué? Porque Satanás les hizo creer: lo que Dios te da no es suficiente. Lo que Dios te da, Dios te debería de dar más. Dios no ha sido justo contigo, les dijo Satanás. ¿Cómo es posible que te dio de todo, pero menos uno? Hombre, te dio de todo, pero no de ese. Qué malo es Dios contigo. Sí, qué malo es Dios contigo. Ese es Satanás hablando. Y entonces la persona dice: sí, cierto, la provisión de Dios no es suficiente, así que voy a hacer justicia por mi propia mano. Y es cuando una persona cae en el delito del robo. ¿De acuerdo? Cuando desconfiamos de la provisión de Dios, o cuando nosotros creemos que la provisión de Dios no es suficiente para nuestras vidas, entonces nos llenamos de esa maldad que lleva a la persona al robo. Les quiero pedir de favor que abran la Biblia en el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Lo tienes, hermano? Hermana, dice: el que hurtaba, ¿qué dice? Hombre, qué difícil de entender la Biblia, carambas.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Primero, número 1, dice: el que hurtaba no hurte más. Hermano, es bien sencillo: no robes. No robes. Robar es tomar algo que no es tuyo o quedarse con algo que no es tuyo. Es muy sencillo: no robes. Y podríamos decir: no, pastor, yo no robo. Pásese al siguiente punto. Pero vamos a ver ciertos robos que a veces hay en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú trabajas para una compañía y tienes chance de meter ciertos gastos o viáticos y haces una compra personal y metes la factura a la empresa como algo que ellos te reembolsaran, que te reembolsen algo que fue un gasto personal. Eso es un robo, eso es tomar algo que no es tuyo. Sí, en alguna ocasión, hace ya algunos años, trabajando para una empresa, me tocaba revisar los gastos y en una de esas pues lo revisábamos, eran muchos tickets y pues los leíamos que fuera más o menos lógico, pero en una ocasión uno me llamó la atención, así como que se iluminó y dije: a ver, lo voy a leer. Y decía: shampoo para cabello, sí, y un montón de cosas que pues en un instituto de educación, ¿qué se va a necesitar shampoo para cabello? Sí, eso es un robo, es meter un gasto personal, es sacar dinero de una compañía para un gasto personal cuando no te dieron permiso de eso. ¿De acuerdo? Eso es un robo. Un robo muy frecuente: ¿con factura o sin factura? Sí. Si me pagas en efectivo, nos ahorramos el IVA. ¿Sabes? Vamos a llamarlo de otra manera. Vamos a decirlo de otra manera. Si me pagas en efectivo, nos transamos al gobierno y no le pagamos lo que le corresponde. Eso significa con factura o sin factura. Vamos a robarle al gobierno lo que al gobierno le corresponde, cuando Jesucristo dijo: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Con factura o sin factura. Cuando te pregunten eso, tú tienes que decir siempre: con factura. Y hay gente que te va a decir: ay, ¿te gusta pagar más? Le vas a decir: no, me gusta retener la bendición de Dios. ¿Tú crees que la bendición de Dios no es más que el 16% de lo que gastas? ¿Con factura o sin factura? ¿Qué vas a contestar? Con factura. Sí. Por ejemplo, cuando tú tomas un tiempo de la empresa para revisar tus redes sociales o contestar tu WhatsApp, te están pagando. Tú tienes que estar trabajando, pero tú estás acá. Eso se llama robo. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, una persona checa, pone su huella digital o checa su tarjeta y se sale a desayunar. Ya no tengo prisa, pues ya chequé. Ya no me van a poner retardo. Ya chequé y entonces ahora sí me salgo, desayuno tranquilo, no pasa nada. Eso se llama robo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando una persona le cobran de más? Vamos a suponer que te sientas en el Vips o te sientas en el Sanborns o te sientas en un restaurante y te toman y después te traen la cuenta y la revisas y dices: un pastel, esto me comí, está bien. Oye, espérame, yo no pedí estas 3 Coca-Colas, me estás cobrando de más. Y entonces, ¿qué hacemos? Siempre, si te revisas que te están cobrando de más, ¿qué haces? Mesero, por favor, venga para acá, venga para acá. Me están cobrando de más. Yo no pedí estas 3 Coca-Colas, arréglamelo, por favor. ¿Sí o no? Y cuando te cobran de menos, ¿sí? ¿Qué dices? Qué menso, ya me lo fregué. No me cobró el pastel. ¿Sí? ¿Sabes? Esto a mí me lo enseñó mi madre. Sí, a mí me lo enseñó mi madre. Estábamos en algún lugar, ella revisaba la cuenta y si faltaba que nos cobraban, le decía: oiga, mire, pedimos 2 postres y nada más me cobró 1, me está cobrando de menos, arréglelo por favor. Y entonces los meseros abrían los ojos así.
No lo podían creer. Muchos de ellos le decían muchas gracias. Iban y arreglaban la cuenta y la traían corregida. Pero te voy a ser sincero, yo era un niño cuando veía a mi madre hacer eso y me impactaba. Pero cuando en algún momento dado, hay alguien que la menospreció por hacer el bien. Y hay alguien que la menospreció por hacer el bien. Y en algún momento dado ella dijo, oiga, me cobró de menos. Y la persona le dijo, ay, como diciendo, pues lo hubieras aprovechado. Y como que, ay, ¿verdad? Y yo entonces me quedaba viendo a la persona, veía a mi mamá con una convicción absoluta de lo que había hecho era correcto. Le traían corregida la nota con un valor mayor al que era la anterior y pagaba. Y salía yo de la mano de mi madre y le preguntaba yo, mamá, ¿qué pasó? Sí, y este señor en lugar de agradecer se burló, en lugar de agradecer puso una cara como de menosprecio. Y mi mamá me dijo, yo por nada pierdo la bendición de Dios. No por un pastel voy a perder la bendición de Dios. La bendición de Dios es lo más importante. Nos cubre, nos bendice. Y seguíamos caminando y por dentro yo decía, esa es mi jefa. Sí. Hasta la fecha, yo siempre reviso los cobros. Y si hay alguien que nos cobra de menos, le llamamos y le decimos, falta que me cobres, pedimos 4 refrescos y nada más estás cobrando 3, por favor, cóbralo correctamente. Muchas veces nos dicen, Señor, usted es muy honesto, ya déjelo así. Si te dicen eso, aceptas el regalo, pero si que no quede de ti, que no lo ocultes tú, si tú te estás dando cuenta de algo. ¿Sabes una cosa? Si me van a ver a mí orar con mis hijos de la mano por los alimentos, que también vean a un varón honesto. Si vamos a orar y vamos a decir, Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, a la hora de pagarlos hay que pagarlos completos, para que no solamente finjamos ser varones de Dios, sino que verdaderamente lo seamos. Dice entonces, el que hurtaba, no hurte más. No hay ninguna justificación para el robo. Es que él tiene mucho, entonces robarle no es pecado. Hermano, todo lo que le robes a una persona es dinero maldito, es meter anatema a tu casa, es meter maldición a tu casa. No importa si la persona tiene mucho o tiene poco. Robar, el problema no es a quién le robas, el problema es tu corazón. El problema es lo que metes a tu casa. El problema es el ejemplo que le das a tus hijos. Ese es todo el problema que te quiere evitar Dios. En nada se justifica si la persona tiene o no. En nada justifica si tú tienes una gran necesidad. Si alguien tiene una gran necesidad, confíe en la provisión de Dios y esfuércese, y la provisión de Dios llegará. Pero no robes. Si no, dice la palabra de Dios, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que, hermanos, sino trabaje. Yo les voy a decir algo, Dios bendice a través del trabajo. Dios bendice a través del trabajo. Sí, hay veces que me preguntan a mí, oiga pastor, ¿usted le pagan un sueldo por ser pastor? Yo siempre les digo, sí y no. ¿Cómo sí y no? Le digo, la iglesia no me paga nada, pero Dios sí, a través de mi trabajo Dios me bendice. Dios me bendice de una manera impresionante. Entonces sí, Dios me paga, pero a través de otro medio, no de la iglesia. Sí, me paga abriendo las ventanas de los cielos y sobreabundando bendición a través de mi trabajo. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios bendice a través del trabajo honesto. La palabra de Dios dice, esfuérzate, sé valiente, guarda la palabra de Dios y todo lo que hagas prosperará. Eso es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Y la palabra de Dios se cumple siempre. Así que si usted sabe y conoce a ese Dios verdadero, esfuércese, sea valiente, permanezca en la honestidad de Dios y todo va a prosperar. No se preocupe, es palabra de Dios. Haga lo que a usted le corresponde y deje a Dios hacer lo que a él corresponde. A través del esfuerzo, de la honradez y del trabajo es como Dios bendice.
es a través del esfuerzo. Y en esto, hermano, hemos nosotros estudiado en Génesis 2:15 que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que entender lo que significa labrar, guardar, lo que significa esforzarse y ser valiente. En una ocasión me llegó un muchacho y me dijo: pastor, es que estoy trabajando en un lugar muy malo, muy malo. Le digo: ¿y por qué es malo? Siempre termino exhausto. Le digo: ¿y qué querías, que te hicieran un masaje o qué, hermano? No, es que termino muy cansado. Hermano, por eso se llama trabajo. Si no, se llamaría vacaciones. Trabajo es porque cuesta trabajo. Pero hay una falta de esfuerzo, sobre todo les digo en esta nueva generación, le llaman millennials. Yo sé que en los jóvenes de esa generación que vienen a camino no pertenecen a esa forma de pensar, pero es una falta de esfuerzo, todo que se me dé gratis, una falta de compromiso, una falta de esfuerzo impresionante. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Dios multiplica el esfuerzo, eso lo vamos a leer más adelante. Dios multiplica el esfuerzo, pero hay un número que si lo multiplicas por lo que sea, es el único número que no se puede multiplicar. ¿Cuál es? El 0. Entonces, si tú te esfuerzas 0, ¿qué va a multiplicar Dios? Vamos a suponer que Dios dice: te quiero multiplicar por 100 tu esfuerzo. Me esforcé 0, Dios, sale por 100. ¿Cuánto quedó? 0. ¿Dónde está tu provisión, Dios? Y Dios te va a decir: ¿dónde está tu esfuerzo, mano? Ahí junto a mi provisión está junto a tu esfuerzo. Pero diferente es el varón esforzado, el varón que se levanta temprano. Hay veces que levantamos las manos: de madrugada yo me acercaré a ti, y se está levantando a las 12. Y eso porque le dio hambre, hermano. Dios bendice el trabajo honesto. Esa es la forma como Dios te va a bendecir. Es decir, si una persona se echa a dormir y dice: Señor, no hay nada en la alacena, y yo escuché de ese pastor del orfanato, Señor, yo lo escuché, me voy a dormir, y cuando me levante me gustaría ver unas bolsas llenas del súper, Señor. Y luego se levantan y no hay nada. Señor, tú tienes favoritos. No tiene favoritos. Dios bendice a través del esfuerzo. ¿Sí? Si tú le dices: Dios bendíceme, Dios te va a decir: ve a donde yo bendigo. Yo bendigo en los trabajos, y ahí te va a caer la bendición tremenda. También llegó conmigo un muchacho y me dijo: pastor, fíjese que acabo de entrar a un trabajo y me están pagando bien, estamos trabajando duro, pero mis compañeros de trabajo todos se están haciendo mensos. Dice: se va tantito el supervisor y atrás hay unos camiones, y van y se esconden atrás de los camiones, y ahí se ponen a reírse y a fumar y todo, y yo estoy trabaje y trabaje. ¿Qué me aconseja hacer? Sí. Y entonces le dije: mira, vamos a leer por favor la Biblia. ¿Qué es lo que te aconseja la Biblia? Yo les voy a pedir, ahí están en Efesios, dejen ahí en Efesios 4 porque vamos a regresar, pero vayan a Colosenses 2 más para adelante. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Hacedlo cómo? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y le dije a ese varón: tú haz tu trabajo con todo tu ser y no te preocupes por ellos que se esconden. Aquí la palabra de Dios dice que el que hace injusticia va a recibir esa misma injusticia que hiciere, pero aquí también dice que el que hace todo de corazón, del Señor recibirá recompensa.
No pasaron más de 3 semanas cuando llegó y me lo encontré en un pasillo y me dijo: ¿qué cree, pastor? Llegó el supervisor y se los encontró a todos fumando y los despidió a todos. Metieron a 3 muchachos nuevos y me agarraron a mí de su jefe, me subieron del puesto y me subieron de sueldo, y ahora me pusieron a mí el departamento donde yo trabajaba a dirigirlo. Y le dije: ya ves, hermano, lo que dice la palabra de Dios es verdad, es verdad. Sí, es verdad, es algo impresionante. Sí, haz todo de corazón. Oiga, pero mi jefe no me cae bien, o es malo mi jefe. Tu jefe es Cristo y todo lo haces para Cristo, hermano. Tu jefe es Cristo. Aquí lo dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para Cristo y vas a ser próspero. Dios va a ocupar ese esfuerzo para bendecirte. Y aunque estés en medio de un lugar que sea con un jefe que es injusto, tu jefe verdaderamente es Cristo, y Él va a encontrar la forma de llegar a ti con sus bendiciones, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, sirve con toda tu alma y de Dios vendrá la recompensa. Sabes, hermano, no hay atajos. El mundo te ofrece atajos, ¿sí? Siempre el mundo ofrece atajos, lo fácil. Oye, para adelgazar hay que comer bien, y hay que comer frutas, verduras, hay que quitar el refresco. Sale, ese es el camino correcto, ¿verdad? No, el atajo: tómate estas pastillas y mañana tienes 10 kilos menos. El atajo siempre. ¿De acuerdo? También en la prosperidad de Dios, ¿sí? Esa palabra ya se ha corrompido mucho, pero hablando de la bendición de Dios, de la bendición que proviene de Dios. ¿Sabes? El camino es el esfuerzo, el estudio y el trabajo. No hay otro camino. Pero el mundo ofrece atajos. No, hombre, estudiar y esforzarte, por favor, véntete al narcotráfico. Y entonces ahí están los jóvenes que de repente ven al primo que no tenía ni en qué caerse muerto, y de repente llega con unos señores tenis Jordan, ¿sí? Y un cinturón acá que echa el charolazo, y órale, ¿y de dónde salió esto? Pues de mi nuevo trabajo, ¿sí? Y luego ven al muchachito llegar en un Mustang, ¿verdad? ¿Y de dónde salió eso? Pues de mi nuevo trabajo. El atajo fácil, ¿verdad? Y el otro varón esforzándose y estudiando y yéndose en el metro todos los días a estudiar a una preparatoria. Y entonces pudiera uno pensar: oigan, ese camino está más fácil. Mira qué rápido alcanzó él las cosas que deseaba en su corazón, ese camino. Pero ¿sabes una cosa, hermano? De ese camino, ese es un camino de muerte. De ese camino se sale en ataúd. Ese dinero es dinero maldito, hermano, no se disfruta. Esas personas siempre están con miedo a que los agarren, siempre están escondiéndose, siempre están huyendo. Ese es un dinero que no se disfruta. El dinero que viene como dádiva de Dios, porque es una multiplicación de Dios por el estudio, por el esfuerzo, por prepararse, por madrugar, por trabajar de forma honesta. Ese es la única bendición que es duradera y disfrutable. Esa es la única bendición que es duradera y disfrutable. Las demás se acaban en un segundo, y la demás no se disfruta por tener temor. No hay atajos para las cosas que son duraderas. Y como les decía yo, hay veces que ustedes son los que nos predican a nosotros, hermano. Y hay un varón aquí dentro de la congregación que a mí me predicó con su vida. Sí, y quiero decirle a ese varón que yo lo he nombrado en mis devocionales familiares. Mis hijos lo conocen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque venció adversidades de una manera tremenda. Y llegó conmigo un jovencito y me dijo: pastor, quiero estudiar. Sí, y yo conocía que su situación económica era muy difícil. Él mantenía a su madre necesitada de pastillas por una enfermedad y pastillas costosas. Su madre no podía trabajar y él era el único sostén económico de la casa. Tenía un trabajo muy pesado porque era en una imprenta, y los trabajos en la imprenta hay que cargar papel, son trabajos muy físicos.
Y llegó este muchacho conmigo y me dijo: pastor, quiero estudiar y quiero superarme. Y le dije: ¿cuál es tu plan? No, pues mi plan es cambiarme al turno de la noche, estudiar en la tarde y hacer mis tareas en las mañanas. Y yo le decía: bueno, ya me quedó claro. ¿Y a qué hora vas a poner dormir en tu horario, hermano? Y me decía: no, me voy a dormir 2 horas aquí, luego mi hora de comida la voy a descansar. Y estaba bien complicado el plan. Yo le dije: oye, hermano, ¿y qué quieres estudiar? Y me dijo: Dios me dijo que voy a ser ingeniero. Y yo le dije: ay, Dios mío, trabajar y estudiar ingeniería. Le decía: mira, sinceramente te digo, lo veo muy complicado que cumplas el plan. Sí, yo te recomiendo a lo mejor que estudies una carrera que sea un poco más fácil, menos demandante. Pero él insistía y entonces le dije: mira, vamos a hacer una cosa, haz el examen de admisión y si lo pasas, pues adelante. El examen de admisión de ingeniería es muy difícil. Y llega a los 3 días y me dice: ya lo pasé. Pues le dije: pues adelante. Y empezó a batallar, hermano, yo lo vi. Empezó a batallar, a dormir poquito, a hacer en las noches, trabajar en las noches, el turno de la noche, estudiar en las mañanas, ir a las escuelas en la tarde, batallar. La provisión de Dios llegaba a él. De repente le regalaron una computadora que andaba él pidiendo y llegó la computadora, se la regalaron y empezó a haber provisión de Dios y empezó a salir adelante. Y yo estaba sorprendido. Esfuerzos de años. Y yo les voy a pedir a mis hermanos: pónganme una fotografía. Les presento al ingeniero Lalito. Sí, sabes, hermano, contra todo lo logró, porque se tomó de la mano de Cristo y Cristo lo proveyó. Y sabes, ahora tiene un trabajo como ingeniero. Lo han ascendido ya 2 veces de trabajo. Y ese varón hace poco me dijo: pastor, por primera vez en mi vida, el dinero ya no es un problema en nuestra familia. El dinero ya no es un problema. Dios prospera al que se esfuerza. Dios prospera a que se esfuerce. Y con su vida ese varón nos enseñó que no hay problema o dificultad que no se pueda vencer si te esfuerzas, si trabajas y si lo haces con el corazón, como nos lo dice el Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor por la vida de mi hermano. Muchas gracias. Son vidas que predican, hermano. Son vidas que predican. No hay atajos. Le voy a pedir a mi hermano si me ayuda a pasar al frente con el piano. Y si me ayudas a regresar a Efesios, ahí donde estábamos, en 4:28. Efesios 4:28. Hay veces que estando yo trabajando secularmente, me estaba costando mucho trabajo alguno de las cosas que me habían dado. Y yo siempre le hablo a mi padre, a mi madre, y le hablé a esa ocasión a mis padres y le dije: papá, me está costando mucho trabajo este trabajo en el que estoy, está muy difícil. Y mi padre me dijo en esa ocasión: no hay crisis que pueda aguantar 16 horas de trabajo. Trabaja con toda tu alma y vas a sacar adelante esa encomienda que te dieron. Trabaja con toda tu alma. Y me decía mi padre: Dios te va a prosperar. Sabes, hermano, trabaje con todo su ser. Si esas 8 horas que usted está en ese trabajo, délo todo. No esté distrayéndose con redes sociales, délo todo. Y Dios lo va a prosperar de una manera impresionante. Y dice ahí la palabra de Dios: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes? En ningún momento debe de ser nuestro corazón dado hacia el amor a las riquezas, sino la prosperidad que proviene de Dios debe de tener un propósito. Y aquí nos lo está diciendo el Señor.
Por supuesto que debes de suplir las necesidades de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, por supuesto, y hay que hacerlo. Y eso no solamente es algo bueno, es un mandato de Dios, proveer y suplir la necesidad de los tuyos. Pero cuando Dios empieza a bendecir una persona, esos niveles ya quedan atrás. La necesidad está completamente suplida por nuestro Señor, por el trabajo que Dios te ha dado, y de ahí Dios te ha dado bendición. Y empieza a fluir más el recurso económico a tu vida. Yo lo he visto en esta congregación una y otra vez. Y me dicen: pastor, por favor, ¿podría ungir mi carro? Y ahí están con sus carros muy bonitos siendo ungidos, y Dios los prospera. Pero sabes una cosa, hermano, debe de haber un fin todavía mayor a la prosperidad que Dios nos da, ¿sí? Que viene a través del esfuerzo y del trabajo y de la honestidad. Y eso es bendecir a los demás. Bendecir a los demás. Cuando una persona dice, toma en su corazón para tener que compartir a los que padecen necesidad, y una persona empieza a hacer las manos de Dios para llevar bendición, sabes, hermano, esa es una prueba de Dios increíble. Cuando tú empiezas a bendecir, empieza a caer una bendición tremenda sobre ti. Una bendición tremenda sobre ti. Que tú digas: Señor, yo quiero esa prosperidad y me voy a esforzar para suplir las necesidades de mis hijos, de mi hogar, de mi casa, de mi esposa. Pero cuando sobreabunde esa necesidad, yo quiero ser un dador alegre. Yo quiero bendecir a la iglesia. Yo quiero bendecir a los niños que no tienen desayunos. Yo quiero, Señor, que si una persona no tiene una cobija en el invierno, se la pueda yo comprar. Yo quiero, Señor, que cuando lleve a mis hijos a la juguetería en Navidad y escojan un juguete, compre 2 iguales, uno para mi hijo y otro para un niño que no tenga un padre. Eso es para lo que Dios te va a prosperar, hermano, para que seas las manos de Cristo, para que seas las manos de Cristo, para que lleves pan al que está hambriento, para que lleves cobijo al que tiene frío. Que sea un propósito digno, no comprarse un Mustang. Si eso te lo pone Dios en tu corazón y te da Dios el dinero, pues cómpratelo. Pero que no es eso lo que te mueve a hacer las cosas. No es el amor al dinero, sino el que puedas encontrar esa satisfacción de poder llevar la bendición a aquella persona que hoy no tiene. Que hoy no tiene. Que digamos: Señor, si estaba yo en ese pecado de hurto, ya no lo voy a hacer más, sino voy a trabajar honestamente y voy a confiar en tu provisión, para que cuando ésta llegue yo pueda ser de bendición para el que padece necesidad. Esa es la oración del día de hoy. Esa es la oración del día de hoy. Sí, la palabra de Dios es fuerte y dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así dice. Acuerdo. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. En una ocasión una hermana llegó a decirme: sí, oiga, pastor, mi hermano no se quiere parar de la cama, pero eso sí, le entra bien sabroso a lo que compramos todos los demás. Sí, y yo le dije: pues la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que le vas a decir a tu hermano que si no aporta, entonces tampoco puede agarrar del refrigerador. ¿Así, pastor? Así. Bueno, la consejería la tomó la hermana, la vida le cambió al hermano. Sí. Cuando se dio cuenta que ya no le iban a dar de comer, se salió a trabajar y prosperó, porque era un muchacho inteligente y prosperó por el trabajo. Sí. Pero también la Biblia dice, el mismo apóstol que escribió eso, por inspiración de Dios. Y si usted dice: no, ¿dónde dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma? Se lo voy a decir. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así lo dice. Pero la misma Biblia y el mismo apóstol que escribió eso dijo: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Cuando hay un arado, hay 2 bueyes que están jalando el arado, y hay unos bueyes, hermano, que jalan con toda su alma. Eso se llaman los que trillan. O sea, jalan y están echándole. Y hay una roca y ves a ese es el buey que jala y pasan la roca.
¿sí? Ese es el buey esforzado, ¿de acuerdo? Y dice el mismo versículo, ¿se compadece o Dios tiene memoria de los animales? No, dice, está hablando de nosotros, está hablando de la persona que se esfuerza. Quiere decir, a aquel que se hace medio menso, dice, raciónale la comida, es lo que dice la palabra ahí. Pero al que trilla, no le pongas bozal, ese que coma todo lo que quiera. Esa es palabra de Dios, hermano. Sí, eso es palabra de Dios. Tiene usted que ganarse el sueño en la noche. Cuando llegue usted a su casa y esté bien cansado, diga: yo soy un varón esforzado y valiente en el nombre de Jesús, y me voy a ganar estas horas de sueño en el nombre de Jesús, y mañana voy a madrugar otra vez. Eso vinimos a esta tierra, a trabajar, a servir, a bendecir, no a dormir. Vinimos a bendecir, a trabajar, a servir, a dar ejemplo a nuestros hijos, que nos vean trabajar, que nos vean trillar, hermano, que no lo vean quejarse, que lo vean trillar sus hijos. Y entonces también serán trabajadores después prósperos, que estarán trabajando con toda su alma, con todo su ser. Yo le voy a pedir ahí que cierre sus apuntes. Parte importantísima, hermano, del esfuerzo es prepararse. Prepárese. A los jóvenes les predicábamos hace unas semanas acerca de prepararse y les decía yo: a ver, ¿quiénes de ustedes ya terminaron su carrera universitaria? Levantaron la mano muchísimos de los jóvenes. Yo les decía a los jóvenes: ¿sabes una cosa? No dejes de estudiar. Al contrario, todos los años tienes que tomar un curso. Y eso mismo se los decimos hoy al grupo general. ¿Sabes, hermano? Si tú eres contador, tienes que tomar todos los años tu curso de actualización. Tienes que prepararte, tienes que hacer algo. Eres diseñador gráfico, tienes que tomar tus cursos de los programas más nuevos que hay para el diseño gráfico. Aprender a usar la computadora si es que tú eras de los diseñadores de antes. ¿Sí? Tienes que esforzarte. Ese esfuerzo Dios lo premia. ¿Sí? Tienes una empresa, toma un curso de marketing, toma un curso de ventas, saca adelante que exista algo que pueda Dios multiplicar. Si tú te esfuerzas tremendamente y tú dices: llegué a 10, Señor, pero lo que necesito es 100, Dios te va a decir: no te preocupes, ese es mi milagro. Tú te esforzaste, diste todo. Lo demás es de Dios, hermano. Lo demás es de Dios. Es como aquel muchacho que le dio al discípulo Andrés, le dio: oye, pues hay que darle de comer a 5,000, pero ahí está nada más. Yo tengo todo lo que doy, todo lo que tengo te lo doy. Son unos panes y unos peces. En las manos de Cristo alcanza para multitudes, hermano. Pero dalo todo en tu trabajo, dalo todo. Haz las cosas bien, con excelencia. Haz las cosas bien. Acostúmbrate a hacerlo bien desde la escuela. Ve a estudiar y hazlo bien. Entrega trabajos excelentes. Acostúmbrate a hacer las cosas con excelencia, siempre para Cristo. Todo lo que hagas es para Cristo. Hazlo para Cristo, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y dice: y de Cristo recibirás la herencia y la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar ahí nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Cristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Dios. Y hoy tú nos has enseñado, Padre, ese principio de honestidad que es no robar. Y Señor, cuando alguien roba, Señor, su corazón tiene algo incorrecto, tiene un argumento. Y ese argumento, Señor, es dudar de tu provisión. Ese argumento también es pensar que tu provisión no es suficiente, Dios. Y entonces, a través del argumento de Satanás, toma lo que no es suyo y mete maldición a su casa. Pero hoy hemos entendido, Señor, que tú eres un Padre bueno. Y que aquella persona, Señor, que se esfuerza, tú le multiplicas tremendamente, Dios.
aquel que estudia, aquel que se prepara, aquel que madruga, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, ese verá la gloria de Dios sobre su vida, Padre. Es tu palabra, Señor. Esfuérzate, sé valiente, guarda la ley de Dios y todo lo que hagas prosperará. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, primeramente queremos quitar los argumentos de nuestro corazón, Señor. Tú eres proveedor, Dios, y tu palabra se cumple, y lo que tú nos das es suficiente. No vamos a estar poniendo los ojos en lo que otro tiene, sino vamos a disfrutar lo que tú nos das, bendito Padre. En el nombre de Jesús vamos a saber, Señor, tener contentamiento, Dios, y disfrutar lo que tú nos das, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, si alguno de nosotros ha cometido un robo, tomando algo que no es suyo, o abusando, Señor, de la confianza de una empresa, Señor, y metiendo gastos, o no pagando, Señor, el IVA, o cualquier cosa, Señor, hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, perdónanos, Padre. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si hemos cometido ese error, Señor, de desconfiar de tu provisión, Señor, o de querer hacer algo, Señor, pasándonos, Padre, de listos, Dios. Perdónanos, Dios, perdónanos, porque realmente estábamos nosotros, Señor, borrando esa multiplicación que es muchísimo mayor, muchísimo más importante, Dios. Hoy tu palabra dice: el que robe no robe más, el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, es compromiso delante de ti, Señor, que hoy hacemos, Padre, de jamás tomar algo que no sea nuestro, Padre, y de confiar en tu provisión y en tu poder, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Pero dice tu palabra: si no, trabaje. Y vamos a trabajar, Dios, vamos a trabajar duro, Dios. Vamos a ser esos varones y mujeres que trillan, Dios. Y entonces no habrá bozal que se nos ponga. Veremos tu gloria de una manera remecida, rebosante, en el nombre de Jesús. Se abrirán las ventanas de los cielos, bendito Padre, porque tú multiplicas el esfuerzo. Y que ese esfuerzo, Señor, tenga el fin de prosperar a nuestra familia y de cubrir sus necesidades, pero aún más allá, bendito Dios, que podamos también, bendito Padre, bendecir a otros, que sobreabunde tu bendición para que otros, Señor, que hoy no tienen, puedan también ser bendecidos. Que podamos nosotros bendecir a la iglesia, Señor, como esos dadores alegres, Padre. Que podamos nosotros bendecir al que tiene hambre, al que tiene frío, al que tiene sed, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon en nosotros, Padre, ese corazón dador, Padre. Que la prosperidad del Señor llegue a nuestras vidas a través de ese método que tú, Señor, instituiste, que es el trabajo, el esfuerzo, la honradez. Bendito Dios, ayúdanos a prepararnos, Dios, para crecer profesionalmente, Dios. Ayúdanos a prepararnos, Dios, que no quedemos estancados o conformes, sino que vayamos siempre, Señor, a hacerlo mejor. Porque hoy hemos entendido, nosotros no trabajamos para el ojo humano, sino para Cristo, y de Cristo viene nuestra recompensa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.